Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Así Continuando es. nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya lista para este nuevo tema, para este nuevo jueves que Dios nos da con sus misericordias. Pues agradecemos el estar aquí y pues contenta de estar aquí, Jorge. Gracias. Gracias, Ujú. Sayo. Bueno, iniciamos con el tema. Sí, es ¿por qué ayuno? Es el tema. Entonces, bueno, pues ese es el tema que hoy Dios pues me dio, nos dio para que lo podamos compartir, para que podamos saber qué es lo que Dios dice acerca del ayuno y cómo quiere Dios que sea ese ayuno, ese tiempo con Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos pues participar con Dios y estar aunados con Él y juntos con Él para recibir pues de él todo su corazón, su amor, el entendimiento que tengamos que tener en lo que hacemos. Bueno, el ayuno nos sirve para muchas cosas, ¿no? Para nosotros mismos abrir nuestro corazón a Dios y tener esa intimidad con Dios, nos sirve para estar cerca de Dios, que es lo que más queremos, ¿verdad? De estar cerca de su palabra, de ese conocimiento que Dios tiene. Entonces, pues, por eso el tema de hoy, por qué ayuno? ¿Por qué tengo que ayunar o cómo debo ayunar? Y pues todo esto nos lo dice la palabra y es un tema que pues no tenemos que dejar de lado y que debemos de considerar también si estamos aprendiendo, si estamos conociendo a Dios, es una de las herramientas que tenemos para estar bendecidos, ¿verdad? Para estar cerca de Dios y pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, ¿por qué ayuno? Pues el ayuno es una práctica espiritual que implica abstenerse voluntariamente de comer y beber durante un periodo de tiempo, es lo que habla la palabra, ¿verdad? Entonces, pues con ese fin de acercarse a Dios y buscar su voluntad y fortalecer esa relación espiritual con Dios. Y bueno, a veces se ayuna también en este tiempo, ¿verdad? De medios de comunicación, de algunos alimentos, en algunos días, casi al principio de año muchos hacen el ayuno de 21 días, ¿verdad? Como considerando ahí lo que Daniel hizo, que no se contaminaba con alimentos que no fueran alimentos naturales o buenos para el organismo y todo esto lo que leemos en Daniel, ¿verdad? Acerca de esa alimentación sana. Y entonces, pues también muchos ayunan 21 días con alimentos sanos, algunos ayunan de medios, como les decía, de comunicación, de apps, de todo lo que están ahí ahora bombardeando nuestra mente, ¿verdad? Se ayuna de todo eso, se ayuna pues de no hablar mal de las personas, se ayuna de quitarse de chismes, todo esto, ¿no? O sea, y bueno, pues se vuelve cuando hace uno eso durante un tiempo, pues ya se vuelve una costumbre y puede uno aprender, ¿verdad? En ese tiempo muchas cosas. Y bueno, así lo hacen ahora. Pero ¿qué dice la Biblia, verdad? Pues es esa práctica espiritual, ¿verdad? Que nos sirve para acercarnos a Dios, buscarlo y fortalecernos y dejar de tal vez comer o de beber algún alimento por un periodo, como ya les decía, de todo esto que ahora, por ejemplo, los jóvenes hacen, ¿verdad? Ayunar de tanto información, de tantas cosas que el mundo tiene a través de la comunicación, ¿no? Entonces, en la comunicación humana, ¿no? Y bueno, estamos aquí en comunicados con él y pues hoy vamos a comunicarnos por eso a través de lo que Dios dice en la palabra. Y por eso es importante tener claro cuál es el ayuno que agrada a Dios, ¿sí? Uno de los pasajes más exhaustivos acerca del ayuno está ahí en el libro de Isaías, en el profeta Isaías habla acerca de este ayuno y pues ahí considerándolo, por eso tenemos hoy este tema, ¿no? Entonces, acerca de lo que dice ese pasaje, que pues originalmente fue dirigido al pueblo de Israel, ¿sí? Esta parte de Isaías ahí en el 58 empezamos pues desde el 1, pero vamos a leer desde el versículo 3 de Isaías 58 hasta el 7. Y dice acerca del ayuno, dice, y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores.
En el 4 dice, solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y se acueste sobre el silicio y la ceniza? ¿A eso llaman ayuno y día agradable del Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero, dice, es que desaten las ataduras de impiedad, que suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Pues esto es lo que habla Isaías 58, ¿verdad? Y aquí en el 6 claramente entendemos el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Y entonces, pues esto es lo hermoso de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos habla, nos llama a que nosotros dejemos esto, ¿verdad? Esas cargas que le ponemos a otros, esa opresión que tenemos sobre de otros, esa libertad a los oprimidos que debemos dar, ¿verdad? Que a veces en familia, en casa, en matrimonios o en situaciones pues cercanas, de trabajo, de todo esto, tenemos todo esto, ¿verdad? Estamos a lo mejor como bien con Dios, sentimos que estamos bien con Dios y estamos haciendo algo que estamos dejando de hacer algo por agradar a Dios, por estar cerca de Dios, pero se nos olvida quitar todo esto, ¿verdad? Quitar esas cargas de opresión que hemos puesto a otros, que no dejamos en libertad, ¿verdad? A las personas en que vivan en lo que ellos están haciendo con esa libertad. Y el ayuno dice, yo quiero que en ese ayuno se desaten todas esas ataduras, ¿sí? Entonces, por ahí, bueno, pues así no nos volvemos religiosos, ¿verdad? Así no nos hacemos creer que nosotros estamos bien y todos los demás están mal y porque yo estoy ayunando ya soy santo y ya soy así pues, el más bueno de los buenos, ¿verdad? Entonces, ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Ayunar es que recibas en tu casa a los pobres y vagabundos y que cubras al que está desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Entonces eso es lo que debes estar haciendo cuando estás ayunando, cuando estás dejando de hacer algo por agradar a Dios. Esto es lo que a Dios le agrada y esto es lo que dice, el ayuno que yo quiero que hagan es este. Ajá. Y bueno, ahí también en la palabra, Pablo nos recuerda que las cosas que están escritas en la Biblia siguen siendo vigentes. Todo esto es vigente, todo esto es claramente para este tiempo, ¿no? Todo esto no ha dejado de existir, tiene que ser, tienes que amar al otro, tienes que vestirlo, tienes que ayudarlo, tienes que quitar toda la opresión que tiene sobre él, si es que hay algo así, ¿verdad? Entonces siguen siendo vigentes para los creyentes todas estas cosas en este tiempo y para nosotros como creyentes hoy. Entonces, pues por ahí, ¿no? Esto es lo que nos habla acerca del ayuno. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué ayuno? Quiero solamente que Dios conteste mis oraciones o que Dios haga mi voluntad o que me ayude con tal o cual problema y solamente lo hago para estar bien por fuera, pero por dentro no. Bueno, pues a eso seguimos viendo en este tema de hoy, en esta mañana. Entonces, en Romanos 15:4 ahí en la Reina Valera 60 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pues entonces, todo esto que está escrito es para que nosotros hagamos conciencia que Dios mismo nos lo está diciendo en esta mañana, ¿verdad? Es para que tengas paciencia y te consueles, ¿verdad? Con todo lo que lees en la palabra, con esas escrituras, por esa Biblia que tienes ahí, tengamos esperanza, ¿sí? Estas cosas ya están escritas para que las hagamos, ¿sí? Entonces, ahí vemos esto, la palabra que nos insta, que nos habla, que nos lleva, que nos guía, que nos redarguye, ¿verdad? A través del mismo espíritu nos está redarguyendo en esta mañana a decir, claro, si voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí eso es muy importante. En el contexto del pasaje de Isaías 58, ahí el pueblo de Israel estaba ayunando con un espíritu equivocado. ¿Sí? Entonces, esto, pues, por eso viene esta palabra de Isaías, ¿verdad? Y aunque exteriormente
parecían sinceros, pues Dios conocía sus corazones. Dios sabía cómo estaban sus corazones, sus intenciones, porque a veces tenemos intenciones, pero pues solamente Dios sabe si son buenas o malas, ¿verdad? Entonces, Él por eso nos hablan esta mañana acerca de esto. Él conoce el corazón del hombre. Y cuando ayunamos así, Dios espera que lo hagamos de una manera como Él nos enseña en su palabra. Y a través del profeta Isaías, como vimos, pues expone esa condición espiritual de Israel cuando ayunaban. O sea, entonces era la condición espiritual un poco que estaba equivocada. Ayunaban por parecer bien por fuera, pero estaban por dentro con intenciones que no eran correctas, ¿no? Entonces, ahí, si leemos desde el primer versículo de Isaías 58, dice, grita a voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. ¿Sí? Entonces, esto le dice, ¿verdad? Dios ahí, grita de voz en cuello y levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Entonces, ¿cuál es ese pecado que el pueblo estaba, en el cual el pueblo estaba cayendo? Pues era eso, simular que eran justos ante Dios y alejarse a la vez de las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Sino hacerlo como ellos pensaban que era mejor o ellos pensaban que pues podrían sacar pues de ahí provecho, ¿no? Pues a lo mejor verse bien y que todos creyeran que eran unos religiosos santos y esto y aquello, pero no teniendo en su corazón lo que Dios está indicando, ¿no? A través de Isaías 58 o lo que nosotros entendemos ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado que el pueblo estaba cayendo? Pues simular, ¿verdad? Que eran justos ante Dios. Isaías 58:2 también, más adelante, leemos que dicen que me buscan todos los días, dice Jesús, dice Dios mismo, ¿no? Y quieren conocer mis caminos. Dicen que me buscan y quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de Dios. Entonces, pues por ahí ya nos cayó una pedrada, ¿verdad? Como si fuéramos gente que practica la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de Dios. Me piden emitir juicios, dicen que quieren acercarse a mí. Y entonces, pues aquí claramente vemos, ¿no? Como si quisieran la justicia, pero ellos no dan justicia. Queremos la justicia, pero no damos justicia. Entonces, esto es abandonar las enseñanzas de Dios, ¿no? Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí y están haciendo todo mal, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estaba, en verdad, estaba en pecado y querían vivir aparentando que todo estaba bien, ¿no? Que andaban como conforme a la justicia de Dios, que buscaban sus caminos y todo esto, ¿no? Entonces, pues así, con apariencia, ¿no? Total. Entonces, pues no es un Dios de apariencia, nuestro Dios nos conoce y conoce nuestro corazón, nuestros hechos, nuestra vida, nuestra justicia propia, ¿verdad? Que luego aplicamos como creemos o ni la aplicamos la justicia, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel estaba en ese pecado, en ese camino, ¿verdad? Tratando de parecer que hacía algo bueno, ¿no? Entonces, que hacía que era justo y todo esto. Entonces, el pueblo de Israel no conocía que estaba mal delante de Dios. No reconocía, perdón, no reconocía que estaba mal delante de Dios. Le gustaba vivir de apariencias, ¿verdad? Y pues algunas realidades son así, ¿verdad? Entonces, no es mera coincidencia. Entonces, a veces muchos toman esta manera de vivir por apariencias, se engañan a ellos mismos hasta el punto de reclamar a Dios porque no les concedía lo que querían. ¿Sí? Entonces, parecía que hacían el bien, parecía que eran justos, parecía que eran buenos, parecía que eran santos, pero realmente no era eso, ¿no? Entonces, y aún así, ¿verdad? Pues se enojaban porque Dios no les concedía lo que pedían, lo que querían, lo que anhelaban, ¿no? Entonces, pues no estemos nosotros por ahí, por ese rumbo, por esas cosas, por esas formas y esas malas maneras de no entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Que Dios quiere limpiarnos desde adentro hacia afuera y que Dios quiere sanarnos desde adentro hacia afuera. Dios quiere que seamos justos desde dentro hacia afuera, que no solamente esperemos esa justicia, sino estamos dando lo que sabemos que debemos dar, ¿no? Entonces, Dios así nos habla en su palabra.
y también en Isaías, siguiendo con el tema de Isaías y este capítulo de Isaías 58, pues en el versículo 3 también dice, ¿por qué dicen ayunamos si no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día del ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores, ¿no? Entonces, se está pidiendo de ahí de parte de Dios que les dé todo lo que necesitan mientras ayunan, ¿verdad? Pero pues no están haciendo las cosas de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al amor de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo al afecto de Dios, sino, ¿verdad? Entonces, no hay respuesta, no hay respuesta. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí dice que el día del ayuno buscan su propio gusto, ¿verdad? Andan oprimiendo a todos los que están con ustedes y a los alrededores y más, ¿no? Entonces, pues no se puede reclamarle a Dios, ¿verdad? Le reclamaban a Dios, ¿por qué no les hacía caso a pesar de su ayuno? No veían el problema que estaba en ellos, ¿sí? No en Dios. El problema está en nosotros, no en Dios. Ay, Dios, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando nunca te acuerdas de Dios, cuando no sabes respetar la voluntad de Dios, cuando no sabes amar como Dios te ha enseñado a amar a través de lo que ves en Él, ¿verdad? Que lo que ves en Jesucristo hacer y todo esto. Entonces, ¿cómo osamos reclamarle a Dios, verdad? ¿Cómo pensamos reclamarle a Dios si no estamos haciendo pero ni un punto de lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, si van al templo, los israelitas proclamaban que obedecían las leyes de Dios, bueno, algunos que eran muy religiosos, ¿verdad? Y parecían deseosos de complacer y buscar a Dios, pero su adoración era solamente una demostración del exterior, solamente externo, ¿no? Solamente que los que veían los vieran que hacían obras buenas o que los veían vieran que rezaban largas oraciones o que, bueno, muchas cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando se es religioso? Pues todo eso hacían, ¿verdad? Entonces, sin tener un corazón diferente, sin tener un corazón que ha cambiado en el amor de Dios, sin tener esa intimidad con Dios sincera y plena, donde tú reconoces lo que Dios te está pidiendo y lo sabes hacer y amas hacerlo, ¿no? Entonces, no era así, era solo religión, ¿verdad? Y su adoración era solamente una demostración exterior. Y a Dios no le impresiona nuestra apariencia exterior, sino la condición de nuestro corazón. Él ve el corazón, sí, Él siempre va a ver nuestros corazones, no se va a impresionar por lo que está afuera. Ajá. Pues nos conoce plenamente y sabe, ¿no? Y pues cuando oras, te acercas a Dios y todo eso, Él está conociendo tus peticiones, Él conoce por qué pides esto, porque si es bueno para ti también y Él te dará lo que sea necesario para tu vida, ¿no? Y bueno, Dios les enseña la manera correcta de ayunar y no como lo estaban practicando o como creían ellos que tenía que ser, no, pues ya estoy ayunando y ya soy bien santo, ¿no? Pero pues por fuera, pero por dentro estaba lleno de cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Y así entonces, en Isaías 58:3, y me preguntan qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso, ¿para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos, ¿no? Su ayuno era una muestra de justicia exterior y no una verdadera búsqueda de Dios, ¿sí? Porque hacían lo malo delante de Dios, eso hacían. Solo ayunaban para estar peleando y discutiendo, para dar puñetazos, daban puñetazos así impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como el día de hoy lo hacen, les dijo, ¿no? A través del profeta Isaías al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le dice, así no lo hagan, así no es, no ayunen así, es que esperan que Dios escuche su voz, pues si están esperando que Dios escuche su voz de esa manera, pues que no es correcta, pues pues no, van a seguirse preguntando por qué no nos oyes, ¿verdad? Entonces, ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? A eso le llaman ayuno y día agradable del Señor. No es suficiente, no es suficiente, ¿verdad? Con un ritual externo, ¿sí? Para agradar a Dios.
porque lo que Dios espera, o Él espera, que revisemos que nuestra vida no esté llena de pecado. Eso tenemos que revisar. Porque ese tipo de ayuno, pues no lo va a recibir. Entonces, pues así es, ¿no? Tenemos que ayunar de la forma correcta que Dios tiene para que ayunemos. Y ahí en el versículo 6 de Isaías 58 dice, más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de impiedad, que se suelten las cargas de la opresión y se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Uh-huh. Desaten, suelten, rompan todo ese yugo, quiten todo eso malo que pretenden hacer o que creen que tienen en su mano para hacer. O sea, no hagan eso. Más bien el ayuno que quiero es que quiten todo eso, quiten todo yugo, dejen de oprimir, no estén poniendo cargas de opresión, ajá, a otros. Y ustedes se sientan santos porque solamente por el exterior muestran eso que parece santo. Dios les hace ver que ayunan para su propio gusto, para su propia justicia, porque ayunan y oprimen a sus trabajadores o a los que están alrededor. ¿Sí? Ayunan y oprimen. Es que estoy haciendo ayuno, ¿no? Así que nadie se entere que estás ayunando. Sé amable, sé capaz, sé paciente. Tienes que dar el fruto del Espíritu cuando estás ayunando y si ya lo das en tu vida, en todos los días de tu vida, pues más cuando ayunas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene uno que hacer. Y pues Dios nos hace ver que cuando ayunamos por nuestro propio gusto, ajá, ayunamos para nuestra propia justicia porque oprimimos a los demás y eso no es correcto. Entonces, esto es muy claro aquí en la palabra, ¿verdad? Que cuando nos metemos en estos temas de las herramientas que nos da Dios para acercarnos a Él, que este es el ayuno, la oración, el congregarse y todo lo que sabemos que es bautizarse y todo esto. Bueno, pues aquí hablando del ayuno, uh-huh, Dios nos hace ver que ayunamos para nosotros mismos. El recordatorio de Dios a su pueblo, o sea, hoy a nosotros, es que debemos ser justos con los demás. Pues así se los recordó a los israelitas, no los recuerda a nosotros, ¿verdad? Debemos ser justos con los demás. Les recuerda que el propósito del ayuno es animar a las personas a responder a Dios. Ese es el propósito del ayuno, de animar a las personas a responder a Dios, a esperar en Dios, a escuchar a Dios, todo esto, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento se ordenó un ayuno con motivo de una fiesta religiosa. Y ahí tenemos un ejemplo de ese ayuno en Levítico desde el Antiguo Testamento. Este será, dice ahí en Levítico 16 del 29 al 31, este será un estatuto perpetuo para ustedes. O sea, siempre va a estar con ustedes, pueden tomar, pueden hacerlo, es un estatuto perpetuo, o sea, es algo que está estipulado para que nosotros lo hagamos. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del séptimo mes deben ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Aquí en el Antiguo Testamento tiene un tiempo, ¿verdad? El ayuno. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno, es un estatuto perpetuo. Pero pasamos al Nuevo Testamento, nosotros seguimos ayunando y ayunamos en el tiempo que Dios nos pone para hacerlo. Cuando sabes que tienes que hacerlo o de parte de Dios recibes esa confirmación, ¿verdad? También los ayunos fueron instituidos después de la caída de Jerusalén. Y ahí en Zacarías 7:3 dice, y al preguntar a los sacerdotes y profetas que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y debían guardar luto y abstinencia en el mes quinto, tal y como lo habían hecho durante algunos años, ¿verdad? Entonces se están recordando de ese estatuto. Di al pueblo del país y a los sacerdotes lo siguiente: todos estos años cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses quinto y séptimo, ¿lo hicieron para mí? Pues ahí pregunta Dios, ¿verdad? Dios siempre confrontó a las personas y en este caso a los israelitas sobre los verdaderos motivos del ayuno, ¿sí? Le interesaba que no fuera algo religioso, uh-huh,
que no se hiciera por hacer, nada más que no fuera nomás porque hay que ayunar, pues ayunemos y que no sé ni qué está pasando, ¿no? Le interesaba que no fuera algo religioso y sobre todo que hubiera congruencia en su vida personal y los principios de Dios, o sea, que haya congruencia con lo que estás haciendo y tu vida personal, eso es lo que le interesa a Dios, para que puedas ayunar, para que puedas dejar de hacer tal o cual cosa que sabes que a lo mejor te agrada, algo que te gusta mucho y dices, en estos 3 días, en este mediodía, en esta semana voy a dejar de hacer esto, estos 15, estos 21 o no sé, el tiempo que tú propongas a Dios, ¿verdad? Voy a dejar de hacer o de comer o de ver esto que es tanto para mí. Bueno, Dios siempre confrontó pues a los israelitas sobre los verdaderos motivos del ayuno y le interesaba que no fuera religioso y sobre todo que hubiera congruencia en su vida personal y los principios de Dios. Por eso el versículo 7 sigue enseñando cómo es el ayuno que agrada a Dios. Ayunar es que compartas tu pan. Estoy leyendo Isaías 58:7. Que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no les dé la espalda a tu hermano. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero nos recordamos que esto es lo que tenemos que hacer mientras estamos ayunando. ¿Por qué ayuno? Pues ayuno para estar cerca de Dios, para esperar en Dios, para que Dios hable a mi corazón, para que hable a mi vida, como lo está haciendo en esta mañana. Dios, estamos hablando acerca del ayuno y ya también estamos empezando a pensar en ayuno, en ayunar o en tener ese tiempo y esas maneras y esa forma que Dios nos está pidiendo en esta mañana. Entonces, ayudar no es simplemente una práctica de abstinencia de alimento, tiene que ir acompañado de una revisión de obediencia a Dios en todas las cosas, en todas aquellas cosas que Él nos ha mandado y también una revisión de nuestro actuar con relación a nuestro prójimo. El ayuno que agrada a Dios trae bendiciones a nuestra vida. En Isaías, en el 58:8, dice, si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia, la justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, pues ahí vas entre justicia y la gloria del Señor, imagínate, ¿no? Tú vas en medio, o sea, dice uno será adelante y el otro ir atrás. Entonces, la justicia la justicia en la vanguardia y la gloria del Señor en tu retaguardia. La gloria de Dios se manifiesta en la vida de la persona que busca a Dios con el ayuno que le agrada. Aún en medio de las adversidades, su luz brillará, ¿sí? Dios responderá cuando le busquemos. Entonces clamarás y el Señor en el 58:9 dice, clamarás y el Señor te responderá, lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas del medio el yugo y el dedo amenazador y el lenguaje hueco. Dice, y el lenguaje hueco. Dios cumplirá su promesa de que seamos luz a las naciones. Y ahí en Isaías 58:10 dice, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. O sea, no nos podemos quedar quietos, ¿verdad? Tenemos que hacer todas estas cosas, que Dios nos abra las puertas y el camino para llevar ese pan al hambriento y satisfacer el hambre de los afligidos, para que entonces dice brille tu luz entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea sea como el mediodía. Y bueno, pues Dios enseña al pueblo y a nosotros cómo debe ser nuestro ayuno delante de Él. Yo creo que algo nos quedó claro en esta mañana y podemos nosotros ayunar y ponerle a Dios ese mediodía, ese día completo, esos 3 días, esa semana, esos 21 días, ¿verdad? De dejar de hacer algo que pues a lo mejor es agradable para ti, pero dices, lo voy a dejar en este momento, le voy a poner pausa a esa situación, le voy a poner pausa a esto que me gusta y voy a dejarlo para estar con Dios más tiempo, ¿no? Para estar en esa intimidad con Dios. Entonces, la reflexión de esta plática para cada uno de nosotros es a revisar si ayunamos y de ser así como estamos ayunando. Este es lo que trata esta plática de esta mañana. ¿Nuestro ayuno es con el corazón correcto o solo será una práctica religiosa de apariencia? ¿Cómo es tu ayuno? ¿Cómo Dios está viendo
esos tiempos dedicados a Él, ¿verdad? Para estar cerca de Él, pues que sean esa bendición, que sea tal como no lo comenta o no lo dice claramente o lo dice al pueblo Isaías. Ahí en Isaías 58 podemos leer todo esto y entender que podemos tener esos tiempos con Dios, ¿verdad? En benignidad, en bien para uno y bien para los que nos rodean y para los que están escuchando. Entonces, pues muchas gracias. Esto es lo que podemos hablar hoy en esta mañana acerca del ayuno, ¿verdad? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué voy a ayunar? ¿Por qué podría ayunar? Entonces, ¿qué dejaría yo si ayunara? ¿Y qué es lo que Dios hablaría a mi vida con ese ayuno? Entonces, pues muchas gracias. Dios les bendiga. Esperamos que este sea un tema que sea importante para su vida de hijos de Dios, que sigan creciendo y sigamos madurando en todo lo que Dios va hablando en nuestras vidas. Hasta pronto. Dios les bendiga y les mandamos un saludo de México. Gracias.